blood. I seek church approval to translate the spiritual mysteries. Its pages undoubtedly hold. Brilliant! It's called the Book of the Dead for a reason! I seek to look at this book for the good of man. Lo que acabas de escuchar es una de las grabaciones que sale en la película de Evil Dead Rise. Y sí, se escucha la voz de Bruce Campbell, es decir, el actor que interpreta a Ash Williams. En este video vamos a hablar de un montón de cosas interesantes, ya que es posible de que esto se conecte directamente con la cuarta temporada de Ash vs Evil Dead. Pero antes de contar absolutamente todo, vamos en orden, y antes de eso suscríbete al canal y apoya este video para poder traerte más. Y ahora, sin más que añadir, empecemos. Antes de empezar tenemos que tener en cuenta dos cosas, y es dónde se ubica Evil Dead Rise y por qué Bruce Campbell se escucha en la grabadora. Como ya mencioné anteriormente en este video, Evil Dead Rise se ubica al final de la primera temporada de Ash vs Evil Dead. Para nada se ubica al final de la tercera temporada de Ash vs Evil Dead, ya que ahí había empezado un apocalipsis mundial, y es imposible que estos jóvenes se hayan ido a acampar en medio de ese apocalipsis, y mucho menos ocurre cuando Ash despierta en ese futuro posapocalíptico, porque sí, hay gente que me ha dicho esto, cuando es obvio que esto es muchísimos años después. O sea, me estás diciendo que eso se hizo en una noche, es totalmente imposible. Y al no ubicarse al final de la tercera temporada, entonces entra perfectamente al final de la primera temporada, donde se dice que se han estado abriendo huecos y grietas en distintas partes. Probablemente la fuerza que utilizó Ruby para liberar el mal en el mundo o liberar a sus hijos también haya conectado con el otro Necronomicon, provocando el terremoto de Evil Dead Rise y que encuentren este libro, ya que nunca nos dieron detalles exactos de esta grieta o en dónde exactamente ocurrieron. Bien, teniendo en cuenta que en nuestra línea de tiempo Evil Dead Rise se ubicaría en esta parte, ahora tenemos que preguntarnos por qué se escucha a Bruce Campbell en las grabaciones de esta película. Para esto en realidad hay dos explicaciones. La primera es que simplemente se trata de un cameo, es decir, que no tiene nada que ver con Ash, simplemente fue un cameo de Bruce Campbell. Y la segunda razón es el motivo de todo este video, ya que el director dijo que posiblemente no sea un cameo como tal o simplemente eso, sino que sea el propio Ash Williams. Así que vamos a tomar en cuenta este último dato para poder formar la historia y responder de a poco a todas las preguntas. Por ejemplo, que estas grabaciones empezaron a hacer desde que encontraron el Necronomicon en la fecha del 24 de enero del año de 1923, es decir, unos 34 años antes de que nazca Ash Williams. Y la película del Ejército de las Tinieblas ocurre en el año 1300, es decir, que ocurre mucho después de eso, pero también mucho antes de la primera película de The Evil Dead, por lo que ahora tocaría saber cómo es que Ash Williams llegó a ese tiempo. Ahora tenemos que tener en cuenta que nuestro Ash Williams canónico ha viajado a un pasado muy lejano únicamente una vez, y fue en el Ejército de las Tinieblas, lo que nos deja con una sola posibilidad: que Ash Williams haya viajado en el tiempo posterior a la serie de Ash vs Evil Dead. Es decir, que Ash en esta cuarta temporada, al querer buscar una alternativa para poder solucionar todo esto, regresa al pasado, encontrándose nuevamente con el sabio del Ejército de las Tinieblas. Y en este punto tengo que citar y sacar muchos datos del cómic, pero recordemos que los datos de los cómics tenemos que tomarlos con discreción, ya que no son escritos por Sam Raimi, pero podría servirnos para poder complementar esta historia, ya que en el cómic Rey por un día, Ash Williams regresa al pasado y el castillo de Kandar está casi vacío, y aquí el sabio nos va a revelar muchos datos importantes. La primera es que al parecer Ash Williams ganó una batalla, pero no la guerra, ya que semanas después aparecieron todos los demonios que invocó el Necronomicon en todo el mundo, falleciendo Arthur y Henry en esa batalla, pero antes de morir nombraron a Ash Williams como el rey porque tenían fe de que él iba a volver. La guerra duró aproximadamente un año y al no encontrar el Necronomicon, los demonios simplemente se fueron marchando, lo cual tiene sentido, ya que el Necronomicon posee poderes inimaginables y un montón de monstruos a su alcance. Incluso este se burla de Ash diciendo de que fue un tonto si creyó de que simplemente calaveras o su copia tonta malvada eran una amenaza, o solo era eso lo que todo su poder
podría desatar. Y como último dato que nos servirá en esta historia, nos cuentan al final de que Ash está profetizado de que iba a viajar en ese tiempo, pero no una vez, sino 3 veces. La segunda, que sería esta, para obtener explicaciones y datos importantes, y la tercera para iniciar la guerra. Ahora simplemente tenemos que adaptar esta historia a nuestra historia canon, ya que Ash Williams, al no tener respuestas y no saber qué es lo que hacer con el mal, regresaría al pasado para poder hablar con el sabio, y ahí obtendría respuestas y el por qué existían 3 libros, ya que al final fue algo que el sabio nunca le dijo o nunca hablaron del tema, y de seguro discutirían un poco sobre esto, y el sabio le diría que tiene que recolectar primero los 3 libros. Y una vez dicho esto, Ash Williams regresaría a su mundo, pero hagamos una pequeña pausa. ¿Cómo sé y estoy tan seguro de que Ash iba a regresar en el tiempo, específicamente y nuevamente a este año 1300? Bueno, pues porque en los bocetos y conceptos oficiales que mostraban cómo iba a ser la 4ª temporada salía el castillo de Kandar y caballos. Y piensa por un momento, baby, ¿por qué teniendo autos futuristas con un montón de armamento utilizarías caballos? Es porque en este momento Ash Williams ya había regresado en el tiempo y se reencontraría con el sabio y con Sheila. Además, en otros conceptos también se muestran a personas con armamentos un tanto antiguos, y en los lugares en los que están se encuentran un poco abandonados, es decir que por el momento la mayoría encaja con el cómic, y muy probablemente Ash, al saber que tiene que recolectar esos libros, necesitaría la ayuda de Pablo para poder abrir portales de forma más fáciles a otras líneas temporales o hacia distintos tiempos, cosa que por fin tendría sentido con este diálogo de la serie. Las cosas van a ponerse feas en este plano, y aunque el jefe jamás lo admita, no podrá vencer al mal sin mí. El fin se aproxima. Y de esta forma, al viajar en el tiempo e ir a por el libro de Evil Dead Rise, ocurriría esta escena. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó después? Bueno, a pesar de saberlo, el video ya terminó, lo siento amigo. O sea, eso sería teorizar más cosas, expandir mucho más la historia y básicamente contarte toda la 4ª temporada. Y este video únicamente se trata de contar cómo es que Ash llegó ahí, pero te ofrezco un trato. Si apoyas este video únicamente dando like o comentando, te voy a traer la semana que viene toda la historia de la 4ª temporada, basándome en cómics, entrevistas, datos oficiales, teorías y mucho más. Y de esta forma nos vamos a acercar lo más posible a lo que hubiese pasado en una hipotética 4ª temporada de la serie. Y aparte de todo esto, recuerda que estamos en octubre de videos diarios por el aniversario de Evil Dead, así que este canal estará repleto de contenido. Vamos, tenemos que explotar YouTube y hacer que la comunidad de Evil Dead se note. De esta forma demostraremos que somos la comunidad más groovy. Pero no cambiaré lo que soy, porque aunque el mundo se ofenda, solo diré en mi defensa que estoy loco y no sé bien todo lo que en otros provoco. Cuando tengo un verso loco, tan solo se lo coloco algún estrofe y luego rompo todo esquema que yo toco temas a mi antojo y de pronto ya soy el foco de atención. Tal vez narcisismo es el motor de cada acción, o quizás la melomanía es lo que marca mi dirección. Puede ser que ambos sean una combinación, pero fueron genio.